cómo llega a los 80? Pues lo bueno es que llego activo, optimista y pues aferrado finalmente a mis mismas actividades, ¿no? Es horrible haber definido tu vida a los 12 años y seguir en lo mismo. Yo decidí ser crítico de cine a los 12 años, ¿no? Entonces es muy chistoso. Continuar, ¿no? Claro, con todas las transformaciones terribles que pues se pueden imaginar, ¿no? Casi echando una mirada para atrás, dices, híjoles, que fui muchos críticos de cine, uno tras otro, ¿no? Porque siempre los enfoques, el lenguaje, incluso el método que utilizaba yo, pues ha variado muchísimo, ¿no? Desde desde el jovencito ingenuo, ¿no? Que presentaba películas en el Cineclub del Poli, hasta cuando empecé a escribir ya poco antes de cumplir los 21 años en suplementos culturales, y pues digamos, todo se ha modificado. Primero parecía que eran traducciones del francés, porque quería yo ser crítico de Cahiers du Cinéma o algo por el estilo, y pues después vas descubriendo tu propio mundo, otros intereses, entre ellos pues un interés central que es el de la investigación de cine mexicano, agarrado por muchos sentidos, ¿no? ¿Cuántas películas veía durante la pandemia, durante lo más álgido del No, confinamiento? es que no es de cantidad, es de posibilidad de un mayor análisis. Una película de hora y media, puedo verla tomando notas, tranquilo, puedo verla hasta en 8 horas, ¿sí? Y pues la disfruto mucho más, repito, tomo la nota, en fin, como que forma más parte de tu propio organismo, ¿sí? Es un acercamiento, diría, mucho más orgánico a las películas. No es de cantidad. Antes sí me preocupaba mucho, pues ver hasta mi límite, que eran 9 películas en los festivales, ¿no? Que era una locura, 3 en la mañana, 3 en la tarde, 3 en la noche. Ha cambiado la crítica, ha cambiado la forma de hacer crítica, ha cambiado el cine en esto, pues, Todo. Y la bueno, pues, función que tuvo el cine en la pandemia ocupó un lugar central. Digo, hay estadísticas, en fin, dentro de mi misma escuela lo saben. No se vendieron y se compraron más libros, al contrario. Y sin embargo, el consumo cinematográfico fue demencial, creció exponencialmente. Claro, en el cine y su sucursal, que diríamos las miniseries y las series, ¿no? Pero pues sí, el acercamiento al cine pues se ha modificado. claro. Cuando yo empecé a escribir, pues era otro mundo, había una industria fuerte. Yo empecé a escribir antes del concurso experimental, donde fui jurado en el año 65. Era yo el jurado joven. También ha cambiado en todos estos años que llevo usted trabajando, que ya son bastantes, más de 6 décadas, ha cambiado el cine, la crítica, el periodismo también. ¿En qué momento estamos ahora en estos tres Pues rubros? mira, para mi sorpresa, hay muchísima más crítica, pero diría yo que menos exigente, más pobre, por la cuestión de las redes sociales. El streaming y ese consumo masivo ha provocado que se diseminen más digamos, las voces críticas, pero ya son menos exigentes consigo mismas, o sea, se alejan mucho más de lo que podría ser realmente mi punto central, que sería el análisis cinematográfico, para el cual pues también me auxilio mucho de lo que enseño en la ENAC, ¿no? En la universidad, en la Escuela de Cine de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la universidad, donde pues tengo mi propio método de análisis, que para mí es digamos, el, el objetivo básico, ¿sí? De mi acercamiento al cine, la reflexión y sobre todo basada en los hechos fílmicos, traducirlos a un lenguaje verbal, ¿sí? Escrito. Porque antes había muchísimos periódicos, hay mucho menos, y le conceden menos espacio al cine. Ahora, yo siempre he escrito, desde la primera crítica que escribí, como te digo, 5 días antes de cumplir los 21 años apareció mi primera crítica, ¿sí? En el año 63. Y el espacio ya estaba limitado. Yo me encontré con
Sí había muchos espacios, pero todos estaban ocupados por el grupo cultural dominante, siempre escrito en suplementos culturales y en secciones culturales. ¿Por qué? Porque te dan una mayor libertad, te conceden más espacio y la posibilidad de encontrar otro tipo de lectores que no es la de espectáculos, ¿sí? Que es a donde se arrinconan todavía los comentarios cinematográficos. No se puede entender su trabajo sin la importancia de la literatura también. Sí, y la cultura en general, ¿no? El crítico con una visión del mundo como, vamos, como un ensayista. A final de cuentas, para mí el crítico, pues, de cine, pues es un elaborador de pequeños ensayos sobre cine, que podrían estar dirigidos a cualquier otra arte. Pero, ojo, hay un elemento que es muy importante, que estás refiriéndote a algo que puede ser totalmente trivializado a través de la crítica de espectáculos, ¿sí? Ir a ver la película a ver si fulanito está bien o si fulanita salió guapa, lo que sea, ¿sí? O sea, desde lo más frívolo hasta lo más exigente. Para mí también es muy disfrutable, porque pues te ven así como un crítico a contracorriente, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿qué le aportaba en este sentido? Pues haber estudiado con Juan Rulfo, haber tenido compañeros en el Centro Mexicano de Escritores que eran propiamente narradores, poetas, cuentistas, ensayistas también, pero ¿qué le aportaba a su discusión, a su método de análisis, la Eh, formación literaria? bueno, también ahí estaba yo un poco a contracorriente. Siempre me sentí un poco ajeno, ¿sí? Porque no me dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores porque era yo crítico de cine, sino porque la pedí en ensayo. Entonces, eso me obligaba a emplear otro tipo de lenguaje, pero pues para referirte a lo que estaba yo escribiendo, que era la aventura del cine mexicano, o sea, una revisión crítica, la primera revisión crítica general, panorámica sobre el cine mexicano, que era un acercamiento pues totalmente novedoso y ensayístico. Pero el lenguaje que yo empleaba finalmente no podía ser vergonzante, ¿sí? Vamos, no podía yo avergonzarme de que las películas hablaran de esa manera, ¿sí? Ese acercamiento que hoy se diría populachero. No, era, era también, pues, una especie, como te diré, como de lucha interna, ¿sí? Porque todo mundo se tenía, pues, esta idea del, de la literatura con L mayúscula, ¿sí? Afortunadamente, pues, estaba ahí un poeta como, vamos, de lenguaje popular, como podría ser Juan Rulfo, pero pues también estaba el presidente de la Academia de la Lengua, que era Francisco Monterde, que te obligaba a un rigor, digamos, en todos sentidos, ¿sí? Y estaba también, digamos, todo el vuelo lírico y la capacidad de que aprendí mucho de él, esta idea de compactar, ¿sí? Que era de Juan José Arreola. Eran mis tres maestros. Habían sustituido en el momento que yo pedí en el año 65 la beca del Centro Mexicano de Escritores y me la concedieron, también para mi sorpresa, habían sustituido a un solo monitor que era Ramón Shirau por tres. Y esa multiplicidad a mí me daba un rejuego maravilloso, porque es mi primer acercamiento real a la literatura, ¿sí? Escribía yo en un suplemento cultural, pero pues mi formación era de otro tipo, ¿sí? Yo venía de estudiar idiomas y de una carrera de ingeniería química en el Poli, ¿no? Entonces sí era muy contrastante ya desde entonces. Por eso me sorprende, ¿sí? Ese tipo de homenajes como el de Bellas Artes, que para mí es como romper estructuras a final de cuentas y me sentí tan ajeno a ese mundo como me sentí cuando me dieron la beca del Centro Mexicano de Escritores. Y es lo primero que dije en mi discurso, ¿sí? En mi intervención, que me sentí ajeno y que estaba yo finalmente abriendo cancha a la crítica de cine que por fin se aceptaba como una forma de la literatura, ¿sí? Tan digna como cualquier otra.
Ujú. ¿sí? Vamos, para mí es el arte de la crítica de cine, con esta idea bodeleriana de la única crítica válida es una obra de arte enfrentada a otra obra de arte, Ujú. ¿sí? Que eso obviamente es un ideal, no creo que se cumpla totalmente, pero pues hay que aspirar a él, ¿no? Claro. ¿Qué le decían sus compañeros de generación en el Centro Mexicano de Escritores Bueno, cuando su diálogo era, no propiamente con los libros, no digo que no fuera lector, lo es desde luego, pero sobre todo con las películas, y a lo mejor en ese momento todavía el cine no estaba tan legitimado como una disciplina artística al nivel de la literatura. sí, tenía yo a veces terribles conflictos, y el que salía a mi defensa era Juan Rulfo. Era muy curioso, porque ese hombre sobrio, serio, en fin, que apenas hablaba, y de pronto decía, no, a mí me parece excelente lo que está haciendo Ayala, sí, porque estaba yo hablando de una comedia ranchera, pues, ¿sí? No, estaba hablando de allá en el Rancho Grande o cualquier película, así, El Muchacho Alegre, en fin, los capítulos que tenía yo en mi libro, y imagínate, pues, los que estaban aspirando, sí, a la máxima perfección estilística, y de pronto, pues yo soltaba todas el lenguaje que había yo anotado, que había yo memorizado viendo la película, ¿sí? Entonces sí, de pronto eran casi verdaderas sesiones de linchamiento, porque pues les molestaba muchísimo mis inelegancias prosódicas, ¿sí? Prosísticas. Era inelegante, no se atrevían a decir vulgar, ¿sí? Sino inelegante. ¿Sí? Era más o menos, imagínate ese mundo, claro, no todos, y pues finalmente tenía muy buena relación, amistosa, con mis compañeros de beca. No eran muchos los escritores en esa época que se refieren al cine con eso, ¿no? Pienso anterior a usted, José de la Colina, quizá, y algunos más, pero no eran muchos los autores Sí, pero más que bien eran eran escritores que le escritores. hacían la deferencia al cine de recoger no sus productos, sino su mitología. Era muy interesante. Y realmente no les interesaba el fenómeno cinematográfico, les interesaban ciertos fenómenos cinematográficos, que es muy diferente. ¿Sí? Enchufaban con el cine. Era el caso de Carlos Fuentes, que realmente no eran analistas cinematográficos, no eran críticos, eran hombres de letras que de pronto admiraban el cine casi como una especie de bastardía juvenil, ¿sí? Como residuos de lo que yo recibí, pero llegar realmente al análisis formal de una película jamás. El que tenía más intuiciones en este sentido era, pues, alguien que considero mi maestro, Efraín Huerta, que de pronto veía el final de una película como de Julio Bracho, el Cantaclaro, ¿sí? Ya basado en Rómulo Gallegos, y le interesaba más el movimiento de cámara final que de pronto descubre en fin, en un baile público a los amantes. ¿Sí? Le interesaba más eso que glosar qué le debía a la fidelidad o a la infidelidad con la novela en que se basaba, en fin, la gran novela venezolana de Gallegos, ¿no? Entonces, eso me parecía realmente para mí, era muy estimulante, porque a mí lo que me interesaba era pues también un acercamiento formal al cine. Y también para descubrir cómo dialoga con el presente del país, en este caso de México, y refiriéndome a su serie del diccionario del alfabeto del cine Sí, mexicano, ¿no? que ahí, digamos, alguien me dice que es el pago de una deuda de haber nacido en México, pero también el enorme gozo de que me regalaron el cine mexicano del que nadie había hablado. Para mí un regalo que me hizo la vida. El hecho de que todo el mundo despreciara el cine, los que tenían, digamos, una prosa, ¿sí? Despreciaban el cine mexicano, ¿sí? Y despreciaban al Indio Fernández. Una crítica, en fin, de la época se titulaba No tiene la culpa el indio. ¿Sí? O sea, el racismo desatado, sí, el suplemento de la revista siempre tiene suplemento cultural, donde podía venir esa frase racista. Era muy interesante. Usted, ¿Sí? Había un desprecio al cine mexicano, romper con eso.
¿Y ya Y se yo lo vi rompió? el más maravilloso regalo que me ha dado la vida. Y pues escribí La aventura del cine mexicano y pues ya solito se dio que la actualización fuera más larga que el libro mismo y pillar un libro en sí mismo. Y se llamó La B. Y después, pues ya por cotorreo, pues la ABC y pues que se llame la C. Y de ahí me dije, no, es que es buenísimo lo que estoy haciendo porque pues, nadie lo hace en el mundo, ¿sí? Seguir ensayísticamente la dinámica cultural, las evoluciones y sobre todo las relaciones, no solo con la psicología del espectador, no solo con la psicología en sí misma, sino también de un acercamiento sociológico. A mí me tocó una época muy sociológica, en que todo el mundo leía la imaginación sociológica de Red Mills, ¿sí? Que para mí fue un libro fundamental, ¿sí? Tan importante como haber leído, en fin, los grandes modelos de análisis cinematográfico de la época, podían ser, por ejemplo, La pantalla diabólica de Lotte Eisner, ¿sí? Libros fundamentales en mi vida, tan importantes como haber leído, no sé, a los 16 años a Maupassant, a los 17 a Juan Rulfo, ¿no? ¿Ya se rompió ese prejuicio del cine mexicano o si se sigue viendo como género, el cine mexicano como género? Bueno, todavía tú ves en los periódicos y el cine siempre está en las secciones de espectáculos. Difícilmente está en la de cultura, ¿sí? Todavía hoy. Y te encuentras escritores de primera línea que ven al cine pues casi como una deferencia o como digamos, como un pecadillo. Y una vez me acuerdo haber dicho, no, yo no, los escritores hablan de la pasión. Los cineastas cultivan un cine y el cine es pasión en sí mismo. ¿En qué momento está el cine mexicano, Jorge, en términos de conexión con los grandes públicos? O sea, Yo creo que se han perdido los grandes públicos. La, la pandemia fue salvaje con esto. Y sobre todo porque pues ya el cine, como todo, y toda la cultura mexicana, pues está en vías de transformación, ¿no? Vamos, los recortes, nunca sabremos si se dieron por la pandemia o por el cambio, pero pues sus productos siguen apareciendo y eso a mí me parece pues lo más analizable. No hacer prospectiva, porque pues nadie sabe qué va a pasar, ni siquiera sabemos si mañana regresa otro brote pandémico. No sabemos realmente. La incertidumbre, vivir en la incertidumbre, es lo que nos enseñó ese intermedio sanitario, ¿no? Lo sabíamos, 175 películas al año era un absurdo, porque, pues, vamos, era una relación perversa con el cine. Cualquiera podía ser, hablo de la época que ahora se le llama neoliberal, ¿sí? Vamos, hasta Peña Nieto, ¿no? Cualquiera podía hacer una película, pero nadie podía recuperarla. O sea, todo era una especie de fingimiento, era un fraude, la gente ganaba por hacer una película y no por exhibirla, ¿sí? Eran muy pocas las películas que realmente se volvieron redituables en este sentido. Y 175 películas, de las cuales pues la mitad nunca aparecían en cartelera. los ajustes que ha habido en términos de los estímulos, ¿eso cómo los ve usted? Bueno, yo los veo como algo que obliga al cine a reaccionar y a difundirse de otra manera. Ahora, esa otra manera todavía no la vemos. La difusión siguen siendo dos cadenas en crisis terrible, ¿sí? Porque pues, el número de espectadores descendió hasta el 15%, ¿sí? En un año. Y después se recuperó en un 30%, pero con respecto a ese 15%. Todavía hoy la difusión del cine es problemática. Y tanto como su producción, que ya dejó de apoyarse en los fideicomisos y esta relación que decía yo que era totalmente perversa con en fin, con el financiamiento estatal, y pues no sabemos realmente a dónde va a ir. Lo sabremos cuando ya haya nuevos productos
algunos me empiezan a salir, pero pues el rumbo para mí del cine mexicano hoy es incierto. Su riqueza me parece mucho más interesante desde el punto de vista artístico, creativo, que desde el punto de vista industrial. ¿Algún periodo, alguna película con la que se haya reconciliado en este tiempo, que en su momento no le gustara o que haya sido implacable con ella y ahora la ve de otra manera y viceversa? Películas que en su momento le atribuía un gran valor y que ahora las ha visto y dice, no se sostuvieron. Sí, sí, me sucede más bien lo contrario. Vuelves a ver películas que te encantaban vamos, el cortito de Jorge Fonsi, que me parece un asco, sí, la de Fe, Esperanza y Caridad. Bueno, eso sucede, ni modo. Sí, ya no me dice lo mismo que me decía en esa época. Sí, la, la, la Katy Jurado Gorgona, me parece una caricatura asquerosa de una mujer, ¿no? De barrio, en fin. Pero pues sí, cantidad de películas que de pronto revaloras, o fragmentos de películas, ¿sí? O descubrimientos. De pronto ves una película de Alejandro Galindo que nadie conoce, como La Duda, con Rosita Quintana, que vi a propósito de la muerte de Rosita Quintana. La película era extraordinaria, era una estilización maravillosa, una película psicológica de primerísima, delicadísima. Y en su momento, pues nadie la peló. Todavía hoy, dice, ¿a poco era buena esa película? ¿Y cómo era? ¿Existe? ¿Sí? Pues sí, es una película de un 55, lo que sea. Sí, 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 sí me sucede muchísimo, a cada momento, ¿sí? Porque reviso muchos fragmentos de película, me encanta, ¿sí? Ya veo pocas películas completas, antes veía varias al día, actualmente veo 4 o 5 películas a la semana completas, ¿sí? Pero fragmentos de película veo como 200, ¿no? ¿Por qué? Porque lo disfruto revisando esto, o de pronto descubrir en las peores películas últimas de Cantinflas momentos geniales. En su momento usted se ganó varias enemistades, creo, por sus críticas. Se le considera un crítico implacable. El tiempo lo ha ablandado, lo ha hecho más implacable todavía, más condescendiente. ¿Cómo se ve? Bueno, yo creo que es que nunca me asumí como un crítico implacable, ¿sí? Pero sus Porque mi críticas acercamiento eran siempre fue esperadas, lúdico. ¿no? Mi acercamiento siempre fue lúdico. Y claro, era la mejor manera de desmontar una película para mí era a través de la ironía y de la burla. Era todo, y eso irritaba a los demás. Bueno, pues no es mi culpa. Ahí el que se irrite, el que se enoja pierde, ni modo, ¿sí? Pero pues yo estaba disfrutando las películas de otra manera. Yo, toda esa terrible guerra de los Kree no es porque estuviera yo el puño en alto, sí, en pos de la revolución. No, era pues simplemente de que había intereses creados que estabas afectando. Y ya. Y sobre todo vulnerando egos. Y era la idea que de pronto me di cuenta. La gente puede resistir que le digas idiota, pero que se lo demuestres y te burles además de eso, nadie lo aguanta. Ya por último, Jorge, ¿qué es el cine para usted? ¿Qué definición me haría del Es cine? el cine, bueno, para mí definitivamente es una forma de la creatividad que tanto es algo creado como algo que me crea a mí mismo, ¿sí? Vamos, que sigue decorando mi inconsciente y me sigue alimentando. Y eso me di muy bien cuenta en la pandemia. Era como un aferrarse a la forma cinematográfica y a mi trabajo, ya no como un sacrificio, ¿sí? Como algo que tiene que hacerse rutinariamente, sino esta cosa que te decía yo, mucho más extendido, que ya forma parte de tu acontecer diario y que es algo que te sigue ligando pues a lo más profundo y a lo más superficial de ti al mismo tiempo. Sí, para mí es una forma de contacto con, el, con la sociedad y conmigo mismo.